Mija, ven. Como que algo no me cuadra en este texto. Ya reviso. O sea, como que algo no comprendo. Sí, es bastante complejo. Pero creo que para mayor comprensión nuestra tendríamos que preguntarle a la gente que haya vivido durante esta época. Es que ya no me lo aguanto. Llámale y decirle Que nos olvide las entrevistas. Pues últimamente hice una licenciatura en educación y actualmente estamos trabajando como sabedor haciendo el enfoque diferencial en la Asociación Hualcalá, en conjunto con Bienestar Familiar. Y cuénteme, ¿en qué año nació usted? El 14 de julio de 1968. En el año de 1962 y era una vida tranquila, llena de paz, de armonía en mi hogar con mis padres y mis hermanos. ¿Dónde vivía y a qué se dedicaba usted o su familia en esa época? Nosotros vivíamos en el barrio Górgota. Mi padre era empleado y mi madre se dedicaba al hogar y mis hermanos y mi persona estudiábamos. Alicia Pantoja Ceballos, tengo 73 años. Bueno, ¿recuerda si durante el Frente Nacional la gente se sentía representada por los partidos políticos? Toda la gente no, porque la gente joven de ese entonces no se sentía representada, porque habían solamente dos partidos políticos que eran conservadores y liberales. Y los que no se sentían representados con ninguno de los dos partidos. Al no sentirse representados por los partidos, comenzaron a organizar otros grupos políticos. ¿Cuándo empezó a escuchar sobre grupos como las FARC u otras guerrillas? A los 30 quedé viuda, tenía las niñas, entonces tuve que acudir a la guerrilla para que me las ayude a cuidar mientras yo trabajaba. Entonces la guerrilla decidió que en el día me la estaba cuidando y en la noche también nos cuidaban. Eso era todo bueno, porque yo tenía que andar trabajando y muchas en las mingas, porque el cabildo me ayudaba para los cuadernos y otras necesidades. Sí, era muy preocupante esa etapa. Sí, mucha inseguridad, tratándose de pues que lo más eran niñas y las niñas corren más peligro que nada. ¿Y solo eran las niñas o solo? Sí, dos niños, pero pues en ese tiempo más peligro corrían las niñas. Ahora pues ya es igual, ya corren igual el peligro las niñas, tanto como los niños. Sí. Ahora vamos a por otra parte. ¿Usted cuándo empezó a escuchar sobre el narcotráfico aquí en Colombia? Narcotráfico. Toda la vida. A ver, primero hablemos un poquito de la mata de coca. La mata de coca es una planta medicinal. No es una planta que se mata. De hecho, el elemental de la coca puede a usted curarle muchas enfermedades. Ya es el uso que cada persona le dé y cómo lo utilice y con qué cosas más la mezcle para que usted tenga otro resultado. Pero en realidad la coca, la mata en sí, y por eso los hermanos del Perú, de Bolivia, acá los mismos colombianos la cultivaron, pero con la parte medicinal, más no con la parte de que se vuelva un vicio o utilizarla para otras cosas, muy diferente. Cuando ya se descubre esas propiedades de la coca como alucinógeno, que la pueden modificar y todo eso, y no nos digamos mentiras, pues que es la forma de cómo se hace la plata más fácil, porque yo puedo sembrar papa, puedo sembrar maíz, pero la que más rentable es la coca. Mucha historia de eso, mucha historia de cómo
cómo se dieron en un comienzo primero para transformarla en cocaína ya, que es otro elemento, ya no es el mismo, y de ahí pues salen muchos elementos, pero luego ya cómo negociarla no solamente aquí en Colombia, sino por otros lados. Y no nos digamos mentiras, aquí por los mayores consumidores son los países europeos, incluyendo Estados Unidos y todos esos lados. Y entonces nace la vaina de ir naciendo el poder en las personas, y saben que la plata corrompe, y entonces comenzaron a corromper policías, comenzaron a corromper aeropuertos, comenzaron a toda esa parte. En el caso de Colombia, pues se formaron unos grandes narcotraficantes que todo el mundo conocemos a través de la historia, San Pablo Escobar, los hermanos, bueno, hay un resto de familias. Pero lo más grave de todo eso es que esto fue parando ya con las grandes élites del Estado. Entonces el narcotráfico comenzó a colocar concejales, alcaldes, gobernadores, senadores, y la gente se dejó llevar por eso, por tener el poder y porque pues sean intocables, porque eso es lo que pasa hoy en día. Se metió todo ese cuento ya del narcotráfico hacia afuera, pero lo más triste ya es la narcopolítica, en donde ya pues todos los poderes del Estado colombiano, el ejecutivo, el legislativo, el policial, pues son contaminados con el narcotráfico. Y eso es demostrado, pues no quiero decir nombres, pero para nadie es desconocido, que de un expresidente, pues la mayoría de cúpula y mayoría de ministros pues están en las cárceles, comprobados la parte del narcotráfico y todo eso, comprobado que los actuales que están en el mismo Senado y Cámara, pues son patrocinados con plata de esa gente. Entonces, Colombia, al igual que en otros países, porque no es el único, se metió en todo este cuento del narcotráfico, y las políticas ya digamos extranjeras o internacionales pues quieren hacer ver como que Colombia es el peor país, cuando pues yo creo que el mismo presidente lo dice, que él puede estar luchando porque no pase la droga, pero ¿quién está consumiendo? Yo no pienso de que los que deben de prohibir o hacer políticas es el consumidor, pero no lo hacen al que está produciendo acá. Entonces son políticas que son amañadas para que pues esto no se acabe, no sea continuo. Luis Carlos Galán o Carlos Pizarro, ¿y qué sintió en ese momento? Claro, la muerte de Luis Carlos fue muy impactante y eso fue a raíz del narcotráfico, porque él era un líder que quería combatir especialmente el narcotráfico. Entonces, y estaba a favor del pueblo, estaba a favor de la igualdad, acabar la pobreza, acabar la desigualdad social. Entonces era un buen candidato presidencial que a los carteles no les convenía. Entonces, y a mucha gente no le convenía que Luis Carlos llegue a la presidencia. Entonces ocurrió este atentado que pues fue muy impactante para todo Colombia. ¿Usted cómo se sintió en ese momento? No, fue muy, como le digo, fue una noticia muy impactante, la verdad, porque no se esperaba eso. Según lo que usted sabe, ¿en qué se basaba la Constitución del 86? En eso hay una gran diferencia, ¿no? Porque mire que hasta la Constitución del 86 no estaba el pueblo, no estaba el pueblo. En la Constitución del 86 se habla de organización, de todo eso, pero se sigue hablando de un poder, donde todos éramos colombianos, pero todos estábamos a un solo nivel, todos. Y por eso es que cuando el F-19 se desmoviliza, son los que comienzan a hablar sobre la constituyente. Y ahí vienen no solamente los desmovilizados de guerrilla, ahí participan
indígenas, grupos políticos, gremios, asociaciones, todos. Y entre todos se comienza a hacer la Constitución del 91, la constituyente. Cosas que se resaltan, por ejemplo. Primero, el primer artículo que dice, en donde se dice ya, ¿no?, de que Colombia es un estado, cosa que no decía el 86. En el caso de nosotros como indígenas, el artículo 7 dice: Colombia se reconoce un estado multiétnico y multicultural. El artículo 7. ¿Qué quiere decir eso? En la Constitución del 86 éramos todos colombianos, metidos todos en un solo costal, todos colombianos. Pero en el artículo 7, cuando se reconoce la multiculturalidad, la diversidad, entonces mire, está reconociendo que los indígenas, los negros, los gitanos, los mestizos tienen su pensamiento. En el caso de nosotros como indígenas tenemos nuestra propia cosmovisión, nuestra propia forma de ver nuestro mundo. Entonces comienza a tomar fuerza por nuestra medicina tradicional. Entonces, por ejemplo, hasta ahora uno dice, cuando usted ojea, cuando usted le queda el espíritu, te va a ir a la droguería, las mejores iglesias no lo van a curar. Para nosotros tenemos el amén, hacemos esto. Entonces, desde ahí se viene dando no solamente ya la gran diferencia que se da y nacen los derechos del niño, los derechos del hombre, los derechos de la mujer. Pues la Constitución comienza a ser amplia y comienza a acoger a todos los que vivimos acá. Y eso no falta, porque seguramente pues estamos hablando del 91 y de eso ya han pasado, creo que ya 91, 25 años, creo. Hay muchas cosas que ya han cambiado. Hoy, por ejemplo, se habla de los derechos del LGTBI y de todo eso. Miren que no estaban en la Constitución 91. Entonces, ellos estaban quedados en una constitución que era ya obsoleta, pero que sí les permitía tener una manipulación del pueblo colombiano. A través de la Constitución 91 se abre todo un horizonte y abarca a muchos colombianos ya con derechos. Entonces, la gran diferencia que hay entre la Constitución del 86 y la del 91 vendría siendo que ya no simplemente se abarca una ideología, sino que se abarca la ideología de todo el país. Exactamente. Ahí ya no estamos hablando de azules y rojos. Mire que de ahí para acá creo que hay como 10 o 12 partidos políticos. Hay verdes, hay nosotros como indígenas, el movimiento de autores indígenas hay. Y así hay muchos partidos en donde se refleja ya el pensamiento, el libre pensamiento, la libre expresión, cosa que antes usted no podía hacer. Por eso hablan, por ejemplo, que la iglesia tenía tanta poder sobre la gente que la gente no era capaz o no era permitido ni mirarle al Padre a los ojos. Y por eso usted se ha dado cuenta en las iglesias que hay un púlpito ahí. El Padre celebraba misa de espaldas. Entonces uno se pone a pensar y dice, ¿cómo sería, no? ¿Cómo sería tanto ese poder que tenía que no sé, por veces como dioses, porque pues no poderles hablar ni poderles... Y si usted analiza eso, tampoco ya ha cambiado mucho. En el fondo se mantiene el poder de la iglesia. Es por lo menos la poder de la parte indígena. Hoy en día lo mantiene a través de los grupos sectoriales, a través de los grupos de oración, a través de tanta situación. Y en realidad yo no veo que la iglesia esté haciendo obras de caridad. Habla mucho sobre obras de caridad, habla mucho sobre el hermano, sobre el prójimo, pero en las misas yo escucho, dicen, rogamos a los feligreses que hay una familia que está pasando mal, entonces que se vengan con el arrocito, con las prendas de vestir. Los feligreses llevan todo eso y le llevan a la familia en nombre de la iglesia, pero la iglesia no es la que está colocando eso, son las personas. Entonces miren que la historia tampoco es que haya cambiado desde la Inquisición hasta ahora. Que tengamos como la libertad de si quiere va a misa, si no, no va. Bueno, ahora, pero antes. Entonces el cambio entre la Constitución del 86 y la Constitución del 91 siempre ha sido notorio. Claro, porque vuelve, repito, ya hubo más participación del pueblo.
ya no se quedó únicamente en las grandes élites. Y es por eso que hoy en día, por ejemplo, las grandes élites que siguen en el poder, pues desafortunadamente, y mire que han quebrado la Constitución, no había nunca, en la Constitución no prevía reelección, y sin embargo vieron dos presidentes que pues pagaron a las mismas ramas del poder para hacerse reelegir. Entonces, el poder es grandísimo, y el poder significa también corrupción, si no lo maneja bien. ¿Cambiado hasta ahora? ¿Cómo le diría? ¿Me explica para yo explicar? Bueno, como antes había dicho, pues los liberales hicieron el cambio para que las mujeres pudieran votar. Que pudiéramos votar y pudiéramos trabajar Sí, de igual a igual. Y también que las mujeres valemos como los señores, como los hombres. Pero eso sí no se ha logrado hasta ahora. ¿no? No, eso sí no. Siempre dicen que el hombre gana más, la mujer menos. Entonces, sea lo profesional que sea. Ahora no se ha logrado que ganen igual. Yo pienso que el conocer todo esto le permite muchas cosas, no una sola. Primero, saber quién es usted, de dónde viene y para dónde va. Saber que usted no es un objeto. Saber que usted piensa, saber que usted decide, saber que usted puede cambiar cosas. El conocer esos temas me permite también concientizarme y concientizar a la gente. En cierto modo puede ser una revolución, pero es más una revolución de conciencia. Nosotros como indígenas siempre hemos estado en continua revolución, de ahí que los paros, porque los derechos que hoy tenemos, nunca un gobierno ha dicho, ay, pobrecitos los indios, no. Démosles un derecho a la educación, démosles un derecho, nunca. Nosotros siempre hemos ganado peleando con la policía, peleando con el gobierno, trancando vías, haciéndonos maltratar de la gente del pueblo, que no sean indios ignorantes, indios tontos, indios para arriba, indios para abajo. Pero ha sido nuestra lucha. Yo creo que a veces uno dice que bueno sería, porque el hecho de que viva en la ciudad no quiere decir que no tenga problemas. Yo veo que en la ciudad tiene más problemas que nosotros en el campo. En el campo todavía existe el intercambio de productos, apoyarlo. Usted va a hacer visita, no le niegan una taza de café o un almuerzo, así no lo conozca. Pero en el pueblo, si usted no tiene plata, no come. Entonces mire que el conocerme a mí mismo también me permite conocer mi contexto y sobre todo, no comer cuenta. Lo que yo hoy le digo, vuelvo y repito, no me cree. Usted verifique a su contexto qué está pasando actualmente con los gobiernos desde las alcaldías aquí, con los gobiernos departamentales y con los nacionales. ¿Qué está pasando? ¿Hacen un buen gobierno o hacen un mal gobierno? Entonces yo creo que eso también nos permite como tener una visión propia y que no sea de comer cuento. Lo otro ya, por ejemplo, las votaciones. Tiempo de votaciones lo hacemos más por amistad. Otros lo hacemos por seguir. Por ejemplo, en mi tiempo, mi papá murió siendo conservador, porque fue conservador, un ideal. Más no por decir, mucho por mi mamá esto. Igualmente los liberales. Y por eso, desafortunadamente, hasta ahora hay gente así todavía. Dice, yo seré conservador como fue mi papacito y así de morir. Pero no tiene un ideal. Es decir, yo soy conservador porque gracias a ellos lucharon en el Congreso y los conservadores logramos esto y esto, y por eso no lo hay. Entonces yo creo que visualizar nuestro contexto desde donde estemos nos permite también como tomar otras decisiones, otras visiones. Y ya para otra conclusión, podríamos decir que aunque todo ha cambiado con el paso del tiempo, hay cosas que todavía se mantienen desde la antigüedad hasta ahora en parte de la política. Yo creo que de eso se mantiene la palabra política. Porque la política no es mala. La politiquería es la mala. Porque si usted mira,
o hay políticas de la juventud, donde los jóvenes pueden expresarse lo que piensan, lo que sienten, sus necesidades. La política de la mujer. Hoy la mujer ya no es la mujer de ama de casa. Y lo más triste, ¿no? Que cuando va a un trabajo dice, ¿y usted en qué trabaja? Ama de casa nomás. Sin saber que ser ama de casa es el trabajo más duro. Y lo más peor que no es pagar. Y eso a veces también es como la represión para los hijos, ¿no? De que los padres dan todo por los hijos. Y el único objetivo de los papás es que ojalá los hijos no sean como uno, tengan un mejor futuro. Y a veces eso no lo visualizamos. Yo a veces les digo, en los colegios, digo, si yo me pusiera a hacer cuentas, ¿cuánto se gasta en un año? Pongamos el bachillerato, pongamos el uniforme, pongamos los zapatos, pongamos las sudaderas, las pantalonetas, pongamos el bus, pongamos el diario, luego pongamos el desayuno, pongamos el almuerzo, la cena, pongamos el alojamiento. Mensualmente, alguna vez hacemos la cuenta, se gasta bajito como 1.300.000. Al año póngale cuánto. En 10 meses, no, 13 millones. Póngale del bachillerato, los 6 años. 13 por 6, ¿cuánto? 60, como 78 millones. Y uno se pregunta cuál es la retribución. Si uno lo único que uno pide a los hijos es que estudien, y no va a ser el estudio para los papás, el estudio va a ser para ellos, para formarse personas, para ser mejores personas, para no ser tan ignorantes como nosotros, porque yo creo que si nuestros mayores hubieran estudiado no hubieran sido ignorantes, en el sentido de desconocer las cosas, hace tiempo hubiera cambiado todo, pero no ha sido así. Hasta ahora los jóvenes veo que se les preocupa mucho por la parte política. No les va ni les viene, el día de elecciones se ponen a beber o a hacer otras cosas o de paseo, sabiendo que ellos pueden cambiar esta historia. Entonces yo creo que de eso hay mucho que reflexionar también y saber que, vuelvo y repito, la política nunca será mala. Y es la politiquería la que nos envicia a otras cosas. Bueno, muchachos, díganme, ¿qué información acaban de recopilar sobre sus entrevistados? Ha sido muy vasta información y muy coherente. Dígame. Entonces dime, Eric, ¿si has logrado aclarar tus dudas sobre los entrevistados? Sí, he logrado aclarar mis dudas. La verdad sí he encontrado varias coherencias, como por ejemplo, en el libro habla sobre la guerra entre liberales y conservadores, ¿no? Ya con los entrevistados me he dado cuenta que al ser unas personas que han vivido en esa época que ha pasado, entonces pues sinceramente yo le creo más a esas personas, porque ya tuvieron experiencia, ya miraron con sus propios ojos lo que fue esa guerra. Sí, además, a diferencia de ahora, era más fácil identificar a los conservadores y liberales, tanto por su forma de vestir igual que por su forma de actuar. ¿Y vos, Juancho, qué opinas sobre eso? Yo opino que, pues, gracias a estos cambios que se han dado desde 1991, gracias a la Constitución Política, nuestros abuelos han hecho un gran cambio, porque antes de ese año, pues ha causado así conflictos por la guerrilla, cambios en los derechos que tenían nuestros abuelos, unos grandes cambios, porque también han hablado que ha habido muerte, peligro, acosos, entre otras cosas que se han variado en Colombia. Muy bien, muchachos. ¿Y ustedes por qué creen que se narran de forma distinta los hechos en el libro y lo que les contaron sus entrevistados? Pues yo pienso porque cada persona lo ha vivido diferente y cada uno tiene su manera de contarlo. Exactamente, cada quien tiene su punto de vista y va a juzgar dependiendo de lo que ha vivido. ¿Y vos, Juancho, qué has pensado sobre eso? Sobre cómo la diferencia entre cómo nos narra el libro y cómo te ha contado a las personas. Pues yo pienso que hubo un gran cambio, porque entre las personas que nos han hablado,
hablan de maneras así como cambios bruscos que se han dado, como la muerte y entre varias cosas que se han dado en Colombia. Bien, muchachos, ¿y ustedes creen que la que nos narraron las personas concuerda con la historia de Colombia? Pues en algunas partes, siendo sincero. O sea, totalmente no concuerdo. Porque obviamente las personas nos van a contar algunas cosas muy diferentes a lo que nos narra el texto. Como fue, por ejemplo, la muerte de Luis Carlos Galán. En el texto nos narra, o sea, sobre cómo, o sea, detalladamente, obviamente, cómo fue, cómo sucedió. A cambio que las personas, pues, nos van a contar lo que escucharon en las noticias, lo que les dijeron sus padres, así, etcétera. Claro, además hay algunas cosas que por ser muy fuertes, según mi entrevistado, no se narran en el libro y no se pueden decir abiertamente con el mundo, simplemente solo quedan experiencias. Yo pienso que hubo unos muy grandes cambios en la constitución política, porque